todos y todas las participantes en el diplomado Herramientas para la Gestión Territorial en los AETCR que hoy nos acompañan. Dentro del módulo de Acción Colectiva y Gestión del Hábitat con Perspectiva de Género e Interseccional, hoy estaremos revisando el tema Enfoque de Género, Acciones Afirmativas y Participación Política, para lo cual nos acompaña la doctora Paola Andrea Duque García. Paola es abogada, especialista en políticas públicas y justicia de género, candidata a magíster en Derechos Humanos y Defensa de Derechos Humanos ante instancias internacionales, abogada de atención a mujeres víctimas en la línea 123 metropolitana y representante judicial de mujeres víctimas de violencia basada en género de la colectiva Justicia Mujer. Si a lo largo de la escucha de este encuentro alguna o alguno de los participantes tiene alguna pregunta, por favor informar al gestor, quien le hará llegar a nuestra invitada y recibirá su respuesta. Bienvenida, doctora Paola. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a todos los participantes en este diplomado. Pues agradezco a la Universidad Nacional y a todas las instancias que han participado, pues como en la creación de este proyecto, un proyecto por demás muy importante en el marco de la construcción de paz del país, en el marco de la implementación efectiva del acuerdo final para la terminación del conflicto, la construcción de una paz estable y duradera. Como ya dijo Tatiana, digamos un poco el propósito de mi intervención en esta conferencia o en este espacio es hablar del tema del enfoque de género, de las políticas públicas y las acciones afirmativas, sobre todo en lo que respecta a la gestión de la vivienda rural en el marco de este proyecto justamente de delimitación o enfoques técnicos para la construcción de viviendas en los antiguos AETCR o antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación de excombatientes FARC a la vida civil. Bueno, lo primero es como muy importante hablar de por qué hablar de un enfoque de género en un proyecto que en principio pues pareciera que tuviera componentes muy técnicos. Lo primero sería como indicar que hablar de un enfoque de género significa y es importante porque hay que reconocer que hay desigualdades y discriminaciones históricas que han afectado a las mujeres y a la población diversa. Y cuando hablamos de población diversa, creo que es importante que entendamos que estamos hablando de las personas LGTBIQ+, ¿cierto? Que son las personas cuya orientación sexual no se enmarca dentro de los prototipos o estereotipos que históricamente han sido los adecuados o históricamente han sido los que han sido considerados los correctos, los que moralmente se corresponden, digamos, con unas formas culturales de ser, ¿cierto? Y dentro de este población diversa se enmarcan las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, la población queer, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante reconocer en principio que digamos que históricamente hemos pensado que hay unas formas morales y políticamente correctas de ser y habitar el mundo. Eso viene generando, digamos, unas desigualdades, unas discriminaciones históricas que necesitamos erradicar o que necesitamos, digamos, desarraigar de nuestra cultura para poder entender, digamos, o partir de un significado de la igualdad. A las mujeres específicamente, digamos, en un momento de la historia se nos reconocía como objetos. Y como un objeto, es como si yo tengo esto, yo esto que es un objeto de mi pertenencia, de mi propiedad, puedo venderlo, puedo usarlo, gozarlo, disponerlo, puedo regalarlo, puedo botarlo, maltratarlo, cortarlo, aporrearlo, etcétera, etcétera, porque esto no tiene derecho, ¿cierto? Es algo que es de mi propiedad. Y los objetos se usan, se gozan, se disponen, se dañan, ¿cierto? Sin que medie más voluntad que la de quien es el propietario. Entonces, las mujeres antes éramos eso, éramos objetos y no éramos sujetas de derecho. Y eso es muy importante entenderlo porque, pues, sobre todo para quienes somos de las generaciones también más jóvenes, siempre creemos que el tema de los derechos humanos que hoy tenemos, pues, como es un asunto que siempre hemos tenido y es muy importante reconocer que no ha sido así, que los derechos humanos de las mujeres han sido una conquista y al ser una conquista han tenido, digamos, como una serie de reivindicaciones
aspiraciones, de luchas y de trayectorias para poder alcanzarlas. Es decir, que hoy estemos en el lugar en que estamos, significa que hay otras mujeres de generaciones pasadas que han pasado por disputas o que han tenido que trasegar caminos que han sido difíciles para poder conquistar los derechos que hoy tenemos. Y pues es una cosa básica hablar, por ejemplo, de la historia de los derechos de las mujeres en Colombia. Y aquí parto, por ejemplo, de una primera pregunta que para muchos puede parecer obvia, para otras no tanto. Cuando uno se mete, digamos, a explorar y a ahondar en la historia de los derechos humanos de las mujeres en este país, se da cuenta que hace menos de 100 años, las mujeres tenemos derecho. Es decir, estamos en el año 2021 y el primer derecho humano para las mujeres en este país se consagra en 1931, es decir, hace exactamente 90 años. Desde hace 90 años para atrás, las mujeres no éramos consideradas sujetos de derecho dentro del ordenamiento jurídico colombiano, y eso, digamos que es una situación que es bastante compleja, pues muchos tenemos, digamos, abuelas o generaciones que tienen, digamos, 90 años o más, y eso significa que esas personas no tuvieron derechos o los derechos de estas personas no eran reconocidas en el ordenamiento jurídico colombiano. Yo quisiera aquí como dar un repasón muy general como por la historia de los derechos humanos de las mujeres en este país, como un poco para que logremos dimensionar esto. Dimensionar que las mujeres nos hicimos sujetas de derechos humanos hace poco dentro de la historia, y que ese hecho de que hace poco se nos hubiera reconocido los derechos o se nos empezaran a reconocer derechos que aún siguen estando en situación de disputa, hacen necesaria la implementación de acciones afirmativas, de las que voy a hablar un poquito más adelante. Para hablar un poco como de la historia de la configuración de los derechos humanos de las mujeres en este país, pues voy a empezar por ahondar que solamente hasta 1931, por ejemplo, las mujeres tenemos derecho a reclamar nuestros salarios. Antes de 1931, donde se disponen en el ordenamiento jurídico, digamos, una serie de leyes o instrumentos normativos, las mujeres trabajábamos, siempre hemos trabajado, pero nuestros salarios los cobraban o nuestros esposos, ¿cierto? Nuestros cónyuges, o los cobraban nuestros padres. Eso significa que las mujeres no teníamos independencia o posibilidades de autonomía económica, y que la administración de nuestros propios recursos, los recursos que disponemos o de que debiéramos disponer o que hoy se nos hace natural disponer, de los que hoy podemos disponer libremente, no eran de nuestro goce hace 90 años, sino que los reclamaban. Nosotras trabajábamos, pero los recursos los reclamaban quienes eran nuestros tutores legales para ese momento. Es decir, las mujeres teníamos la misma calidad que hoy en día siguen teniendo, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes hoy, por ejemplo, tienen como administradores de sus bienes a sus papás o tutores. Nos sucedía exactamente lo mismo, digamos, en un momento determinado en nuestro país. Solo hasta el 31 entonces podemos reclamar nuestros salarios. Solo desde 1932 las mujeres podemos administrar nuestros bienes. Solo desde el 33 podemos, digamos, cursar la básica secundaria y además cursar la universidad. Esto significa que antes no podíamos ingresar a programas de secundaria, y antes no podíamos acceder a educación superior. Las mujeres, digamos que entendiendo que es un asunto básico de la cultura el poder leer y escribir, antes se nos enseñaba un poco de aritmética o de básica matemática, un poco de lectura, un poco de escritura, y se nos enseñaban oficios del hogar. Es decir, la continuación de la básica primaria siempre era el tema de los oficios del hogar. Entonces a las mujeres se nos enseñaban cursos de bordado, cursos de cocina, ¿cierto? Pero no lo que normalmente enseñan en la secundaria actualmente, que son las biologías, las ciencias sociales, la geografía, etcétera.
pues menos aún podríamos acceder a las universidades, a pesar de que, por ejemplo, la Universidad Santo Tomás se funda hace más de 100 años en nuestro país. Esto significa que las universidades eran recintos que única y exclusivamente eran de acceso para hombres dentro de nuestra sociedad. En el 36 pudimos por primera vez ocupar cargos públicos, solo desde el 36 podemos ejercer la paradójica y básica. Las mujeres parimos los hijos, las mujeres somos las que tenemos los hijos, ¿cierto? Somos las que mayoritariamente participamos según los roles que se nos han asignado social y culturalmente en la crianza de los hijos, y aún así ni siquiera podríamos ejercer la patria potestad. Hoy en día la patria potestad es un derecho que se otorga a ambos padres, anteriormente no. Anteriormente nosotras paríamos a los hijos, pero los padres eran quienes eran los representantes o quienes tenían la patria potestad de los hijos. Digamos que eso dice como, ¿cuál es la importancia de eso? Una cosa sencilla. Si yo tenía un hijo que, digamos, tenía talentos, no sé, para la actuación, y ese hijo tenía bienes, por ejemplo, conseguía bienes o devengaba, pensemos en los niños actores de películas, ese niño ganaba, digamos, un determinado rubro, la administración sobre esos bienes, los derechos de ese niño los administraban el padre únicamente y no la madre. Entonces, por ejemplo, si había un asunto de una muerte de un padre, pues las madres quedaban absolutamente desprotegidas y con ello pues también como los niños. Esto es importante tenerlo en consideración. Solo desde el 36 también se abolió la pena de muerte para los casos de infidelidad con las mujeres. Aquí hay una cosa que es bien importante. Nunca, 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 y esto tiene que ver con el asunto cultural, la infidelidad ha sido un asunto que ha sido penalizado para los hombres. Es decir, nunca se ha tipificado dentro del ordenamiento jurídico colombiano como un delito la infidelidad en los hombres. Para las mujeres sí. Para las mujeres, desde que se traen los códigos civiles, penales, inclusive desde instancias napoleónicas, nuestro código civil tiene, digamos, influencias de Napoleón Bonaparte, se consideraba que cuando las mujeres éramos infieles, eso constituía un delito, y un delito de los más graves, ¿cierto? Y un delito que era condenado o sancionado con la pena de muerte. Solo hasta 1936, es decir, estamos hablando de que hasta hace 80 años más o menos, las mujeres seguíamos siendo castigadas con pena de muerte por el tema de la infidelidad, cosa que no sucede con los hombres y que evidencia que cultural y estructuralmente, por ejemplo, para la masculinidad, hay unos asuntos que son permitidos que no se permiten para nosotras como mujeres, ¿cierto? Aunque para nosotras como mujeres siempre se han visto como un asunto distinto, un asunto que sin duda marca diferencias o pautas de discriminación. En el 45 fuimos por primera vez consideradas ciudadanas, pudimos participar en cargos públicos, y esto es muy importante, o de responsabilidad pública, esto es muy importante inclusive hoy en día en la historia del país. Solo desde el 54, y esto digamos que ha sido muy común que creamos que el primer derecho que se nos otorga a las mujeres es como en la década de los 50 con el gobierno de Rojas Pinilla en Colombia, que es el derecho al voto. No, antes existieron otros derechos para las mujeres y solo hasta el 54 se otorga el derecho a las mujeres a votar en este país. Solo se hace efectivo, de hecho, desde el 57. En 57, por primera vez, las mujeres fueron a las urnas en el país. Es decir, estamos hablando de hace menos de 70 años. Antes de 70 años, quienes tuvieron abuelas o tienen bisabuelas, inclusive vivos hoy, que tienen más de 70 años, pueden preguntar y darse cuenta que antes las mujeres no podíamos votar. Y no votar significa no tener la posibilidad o la capacidad de participar en los asuntos públicos, que son asuntos que interesan, digamos, a nuestra gestión o que son, que no son ajenos a nuestros intereses como mujeres también. Solo desde el 62 se declara que debe existir igualdad de salarios. Es decir, antes era absolutamente legal y permitido que existiera desigualdad salarial. Inclusive aquí hay una cosa que es muy importante anotar. A las mujeres, digamos, antes no se nos permitía trabajar
¿cierto? O era mal visto que las mujeres emprendiéramos labores más allá de lo doméstico. Lo que pasa es que la configuración de guerras hace que los hombres se vayan para las batallas y aún así la economía de las empresas tenga que seguirse desarrollando. Entonces en eso vieron las empresas una gran potencia, mano de obra mucho más barata, ¿cierto? Que podría desarrollar exactamente el mismo papel que, por ejemplo, cumplían los hombres que estaban en la guerra y se dedican a contratar a mujeres, pero salía mucho más barato. Solo hasta 1962, o sea, hace 50 años se declara que las mujeres tenemos igualdad de salarios, es decir, tenemos el derecho a recibir lo mismo cuando hacemos el mismo trabajo. Eso significa que antes, así hiciéramos el mismo trabajo, ¿cierto? Estaba totalmente legal y teníamos derechos laborales para reclamar que se nos pagara distinto. Pues eso no significa que la consagración legal pues haga que hoy en día digamos, no sucedan cosas así, pero digamos que por lo menos el ordenamiento jurídico tiene un respaldo para nosotras como mujeres hoy en día. Solo en el 70 pudimos tener el apellido de nuestras madres, es decir, antes de 1970, la lógica o la práctica o la costumbre era que los hijos tuvieran única y exclusivamente los apellidos de su padre, ¿cierto? Solo desde el 70 se contempla como un derecho, más allá de una costumbre, es decir, luego se empieza a configurar esa costumbre de decir como no, es que no es hijo solo del padre, sino también de la madre, y más por un asunto consuetudinario se ponen digamos, los apellidos de la madre, pero no era una obligación legal, ¿cierto? Era más un asunto de la voluntad de ese padre que quería acceder a que también llevara a ese hijo el apellido de la madre. Solo desde el 70 se contempla legalmente que los hijos o los chiquitos tienen derecho a tener también el apellido de madre y padre, y eso que seguimos viendo que, por ejemplo, hoy en día, el apellido que prima es el del padre, ¿cierto? Todas tenemos, o casi todos tenemos, como antecedente nuestro primer apellido, el apellido paterno más allá del apellido materno, ¿cierto? Eso es susceptible de cambiarse, de transformarse, hay disposiciones legales que lo permiten, pero digamos que esa es la costumbre generalizada, que primero tengamos el apellido de nuestro padre y de nuestra madre. Solo hasta el 76 podemos solicitar el divorcio. Es decir, las mujeres podíamos ser víctimas de cualquier hecho de violencia, podíamos ser absolutamente infelices y desgraciadas en la institución del matrimonio y no teníamos ninguna posibilidad de hacer nada, porque digamos que aquí instituciones como la religión han sido importantes en sostener este tipo de prácticas. ¿Y qué tipo de prácticas? Que la mujer tiene que casarse, ¿cierto? E independientemente de la vida que tenga, morirse dentro de esa misma institución. Es decir, no existía la posibilidad de obtener una cesación de efectos civiles de un matrimonio católico, es decir, de obtener el divorcio, de que las mujeres pudiéramos solicitar el divorcio. Teníamos que casarnos y si no había posibilidad de que el hombre lo solicitara, ahí nos quedábamos, ¿cierto? Porque legalmente no teníamos digamos, posibilidades o amparos legales que nos permitieran terminar esa vida, que muchas veces era una vida donde se perpetraban, pues como sigue sucediendo hoy en día todavía, muchísimas violencias para nosotras como mujeres. Solo desde el 88 se suprime de las cédulas la partícula D. Hay una cosa, eso lo hemos visto, creo que muchas de nuestras abuelas todavía tienen en María Eugenia de Duque, por ejemplo, ¿cierto? Como una partícula que denota y demuestra con lo que empecé la intervención, que las mujeres éramos consideradas una propiedad, un objeto en un momento del padre y luego pasamos a ser un objeto del marido, ¿cierto? O del esposo. Por eso es que era María Eugenia de Duque. Eso significaba que perdíamos inclusive los apellidos de nuestra madre, entonces se decía de Duque Suárez, porque se conservaba el primer apellido que era el del padre y el apellido ahora del esposo. Eso que denotaba, el primer propietario era el esposo, quien era que administraba, digamos, como muchos de sus derechos y luego del padre, ¿cierto? Las madres volvían a ser excluidas, eso significa que las mujeres seguíamos siendo excluidas como de muchos de estos escenarios.
Solo en el 74 se declara que las mujeres y los hombres tenemos como los mismos derechos y obligaciones. En el 81 se promulga el primer tratado internacional, ¿cierto? Cuando estamos hablando de tratados internacionales, hablamos de que son estados de múltiples países del hemisferio, del continente, que consideran como un asunto de orden público, y solo desde el 81, solo en el 81, es decir, estamos hablando que estamos en el 2001, del 81 al 91, al 2001, al 2011, al 2021, hace 40 años no más, se promulga el primer tratado, que es la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, que es la Convención CEDAW. ¿Cierto? Ese es como el primer instrumento normativo a nivel internacional donde se empiezan a considerar en el ámbito público e internacional el tema de los derechos de las mujeres y la necesidad de implementar, digamos, políticas públicas para hablar de que no debía existir más discriminación contra las mujeres y que las situaciones de discriminación y de desigualdad debían verse como un asunto que debía abolirse o debía eliminarse. Solo desde el 92, es decir, 28 años, se le empieza a considerar al trabajo doméstico, a los oficios del hogar, como un asunto que aporta a la sociedad patrimonial o conyugal que se va constituyendo. Y esto es un asunto muy importante del que muchas mujeres, por ejemplo, hoy en día no conocen. Y es que las mujeres, cuando uno las atiende, pues yo trabajo mucho con mujeres, por ejemplo, que son víctimas y dicen, doctora, no, es que yo no he hecho aportes, digamos, asociado a ese patrimonio que tengo con él. Y yo le digo, ¿cómo así? ¿Tú qué haces? Y las mujeres dicen, no, yo trabajo en la casa. O yo me dedico a criar a los niños, yo me dedico a cuidar de la casa. O yo no hago nada, yo solo cuido la casa. Cuidar la casa, cuidar los niños, disponerse para los oficios del hogar, empieza a ser desde 1992 digamos, un valor que se reconoce, ese valor doméstico se reconoce como un aporte a la sociedad patrimonial y conyugal. Y es que es tan simple como hagámonos la pregunta, si no fuera la mujer madre cabeza del hogar o de la jefatura del hogar, quien realiza las labores del cuidado, ¿cuánto vale mensualmente, por ejemplo, sostener una niñera que se encargue del cuidado de sus niños? ¿Cuánto vale mensualmente sostener, por ejemplo, una empleada de servicio que pueda arreglar la casa, la ropa, la cocina, disponer de los alimentos, ¿cierto? Ejercer las labores del cuidado que normalmente a nosotras como mujeres se nos asigna. Sin embargo, ese trabajo nunca ha sido remunerado, sigue siendo una reivindicación de los derechos y de las mujeres del día de hoy. Alcanzar, digamos, una significación de ese trabajo que ha sido históricamente no remunerado, que es el trabajo o el oficio o los oficios de las mujeres en el hogar. Solo hasta el 95 se expide el primer tratado, y esto es muy, muy importante, para prevenir, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres. Es decir, solo hasta hace 25 años empieza a considerarse que el tema de las violencias contra las mujeres es un asunto de política pública, es un asunto que tiene que ver con el escenario de lo público. Antes, todo lo que tenía que ver con las violencias contra las mujeres era un asunto que se quedaba de puertas hacia adentro, ¿cierto? Eso significaba que las violencias contra las mujeres, inclusive en muchos casos de feminicidio, o lo que hoy conocemos como feminicidio, eran asuntos que no tenían ningún valor ni ninguna significación, ¿cierto? Porque se pensaba que eran asuntos del orden de lo doméstico, que primaban en la vida privada, y lo que pasa de puertas para adentro no debe conocer las demás personas. En un momento determinado empieza a mirarse como no, el asunto de las violencias contra las mujeres es un asunto del orden público, ¿cierto? Inclusive se considera un asunto de salud pública que nos afecta a todos, y es tan sencillo como que cuando hay una violencia contra una mujer hay afectaciones a su integridad o a su salud física, a su salud mental, y de ahí en adelante se pueden desprender muchísimas cosas que en términos de salud pública, ¿cierto? Termina generando un montón de repercusiones. Niños que crecen sin madres porque las madres son asesinadas, ¿cierto? En madres de sus parejas, y lo que de ahí en adelante, por ejemplo, viene a desprenderse frente al cuidado y protección de la niñez,
¿cierto? De la infancia, de la adolescencia. Eso termina socialmente teniendo un montón de consecuencias que es necesario valorar. En un momento determinado, en el 95, empieza a ser un asunto del escenario, de lo público, estas discusiones, y se dice, no, el asunto de las violencias contra las mujeres definitivamente es un asunto del orden público, y se expide este primer tratado, que es la Convención para la Eliminación y la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, más naturalmente la conocemos como la Convención Belém do Pará. En el 96, digamos que en atención a la suscripción de este convenio por parte de Colombia, Colombia expide la primer ley que protege a las mujeres en el marco de la violencia intrafamiliar, la ley 294 del 96. Es decir, solo hasta el 96, es decir, solo hasta hace 24 años, el tema de la violencia intrafamiliar empieza a ser un asunto que aparece como algo de la importancia del ordenamiento jurídico. Antes era un asunto de resuelvan ustedes como puedan, insisto, de puertas para adentro, el Estado no interviene en eso, pero en un momento determinado se dice no, el Estado sí tiene que intervenir en eso, ¿cierto? Y en el 96 se adopta esta primera ley para fomentar, digamos, la erradicación de las violencias contra las mujeres en el ámbito público. Solo desde el 2000 se establece una ley de cuotas que, debo decir, sigue siendo insuficiente para la situación de la paridad, y ya lo vamos a hablar más adelante, para las mujeres, y conseguir una real, digamos, acceso de nosotras las mujeres a cargos públicos y a la toma de decisiones en el escenario público. Solo desde el 2006 esa ley de cuotas, que lo que contempla es que las listas, ojo, las listas de los partidos políticos deben contener un 30%, ¿cierto?, de mujeres. Aquí hay una primera falencia. No se trata de que el 30% de las mujeres deban ser efectivamente elegidas, ¿cierto?, sino que las listas deben contener un 70%. Entonces estamos hablando un 30%. Entonces estamos hablando que si un partido va a presentar 10 candidatos, ¿cierto? 3 de esos candidatos pueden ser mujeres o deben ser mujeres, ¿cierto? Y los otros 7 pueden ser hombres. Eso no significa que de estas 3 mujeres que se presentan dentro de esta lista efectivamente sean elegibles, y eso es una de las falencias que hoy sigue teniendo la ley de cuotas, ¿cierto? No se trata de la efectividad y el acceso real de estas 3 mujeres a cargos de acceso o de justicia pública, sino que solamente llenen las listas. Entonces, eso significa que las mujeres hoy en día casi que seguimos siendo un número más dentro de la ley de cuota, y eso es una de las falencias que se contempla dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Seguimos siendo una cuota más, un número más, una cifra más, ¿cierto? Sigue siendo una falencia. En el 2006 se dictan medidas sobre acoso laboral. Esto es muy importante, porque las mujeres seguimos siendo dentro de los escenarios laborales, digamos, acosadas. Sigue tratándosenos de una manera inferior, y además de que se nos trata condiciones de inferioridad, y de hecho seguimos, en términos de lo práctico, ganando menos dinero de lo que ganan los hombres, seguimos siendo, digamos, sometidas a jornadas más largas, a jornadas menos remuneradas, e inclusive a sufrir de acoso sexual y otros tipos de acosos laborales al interior como de nuestros equipos de trabajo, ¿cierto? Pocas mujeres somos coordinadoras, pocas mujeres, digamos, somos las que dirigimos espacios dentro de nuestros equipos de trabajo, y esa dirección en manos de las mujeres sigue siendo, digamos, también una deuda y una lucha, una disputa en la agenda pública de las mujeres el día de hoy. Solo hasta el 2008 se consagra o se expide la ley 1257 de 2008, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar las violencias, ya no solo en el ámbito de lo familiar, que era lo que contemplaba la ley 294, sino en el ámbito de lo público. Es decir, a diferencia de lo que sucedía con la ley 294 del 96 de la que hablé ahorita, con la ley 1257 se establece que las mujeres también podemos ser víctimas de violencia en el escenario de lo público, y que tenemos la posibilidad de activar rutas ante el sector protección, ante el sector justicia, ¿cierto?, para lograr la prevención y erradicación y la sanción de las violencias a las que somos sometidas. Para ir terminando como con este recuento histórico,
voy a indicar que, un segundo, por favor. Para terminar con este recuento histórico, digamos, voy a indicar también que solo hasta el 2015 se contempla la ley de feminicidio, que es una ley que se expide con el propósito de que los asesinatos de las mujeres por unas causas específicas sean considerados como delitos autónomos, ¿cierto? Antes se consideraban como homicidios simples, máximo se otorgaba, digamos, la calidad de agravados, pero luego se empezó a contemplar después del 2015 con un caso que fue un caso de litigio estratégico emblemático para nuestro país, que es el caso de Rosa Elvira Celi, una mujer que muere asesinada y que se convierte, digamos, como en la causa de promoción de múltiples formas de políticas públicas o instauración de acciones afirmativas para las mujeres. Solo hasta el 2015 se tipifica el feminicidio como un delito autónomo. Hasta el 2016, como para ir cerrando esto, se considera como un delito autónomo también, a partir también, lamentablemente, de la ocurrencia de un hecho de violencia en contra de Natalia Ponce. De hecho, esta ley del 2016 recibe el nombre de la ley Natalia Ponce. Se considera como un delito autónomo el ataque con ácido. Entendiendo, por ejemplo, que a las mujeres, bajo esa idea de que somos de la propiedad de un masculino, ¿cierto? Inclusive se nos desfigura en lo sutil y en lo figurado y en lo explícito de la palabra, también por ese hecho de ser supuestamente objetos de. Entonces, sucede constantemente que a las mujeres se nos dice es que si usted no es mío, no es de nadie, y eso fue lo que sucedió, digamos, un poco con Natal. Un poco una persona que se obsesiona con ella, se queda con la idea de que si no era para él, no era para nadie, y entonces lo que hace es simple y sencillamente desfigurarla a través de ácido. Cuando se evidencia, digamos, y se realiza un análisis que en el ordenamiento jurídico y se ve que esto no es un hecho aislado, que es un hecho sistemático y que es una violencia que frecuentemente ocurre contra las mujeres, ¿cierto? Se empieza a considerar como un delito autónomo. Antes se consideraba como una lesión personal y eso significaba que, digamos, la sanción que se establecía dentro del ordenamiento jurídico colombiano, primero, no reconocía esa condición particular de ser mujer, ¿cierto? Y segundo, pues no consideraba que debía existir una sanción más grave o mayor para ese delito que se contemplaba. Eso es, digamos, como un recorrido, pequeño recorrido, estudiar como los derechos o la consagración de los derechos de las mujeres en Colombia es un asunto pues riquísimo y es un asunto que podría gastarnos de mucho tiempo, pero pues digamos que por efectos de lo práctico de este espacio no puedo detenerme más. Es algo muy importante, muy chévere poder estudiarlo y entenderlo, y sobre todo es importante para entender dos cosas, y esta sería, digamos, como una primera conclusión de esta conferencia. Los derechos de las mujeres han sido una conquista, ¿cierto? En nuestro país se han empezado a consagrar única y exclusivamente hace menos de un centenio, es decir, menos de 100 años, a pesar de que la historia de los derechos humanos de la humanidad, ¿cierto?, han sido mucho más largos. Y también significa que siguen hoy en día existiendo muchos derechos que únicamente están contemplados en el papel, que en la vida práctica no se implementan tanto y que siguen siendo, digamos, todavía susceptibles de discusión, y que siguen existiendo reivindicaciones de las mujeres que siguen siendo parte de la agenda política, ¿cierto? Estamos hablando de que siguen siendo necesarias acciones para hacer afirmativas las leyes que ya existen y sobre todo para superar las desigualdades históricas de las mujeres que, pues, solamente por este recuento por los derechos humanos se puede mirar como un asunto de lo histórico. Hemos sido históricamente sujetas discriminadas y a las que no se nos han reconocido, digamos, los mismos derechos. ¿Qué hacer entonces para llegar a este nivel de igualdad en relación con los masculinos? Pues para eso es que se crean
Esta es la segunda parte, digamos, como la conferencia de lo que se llaman las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Son acciones que implementa el Estado para procurar poner en una situación de igualdad a quienes no son desiguales. Entonces, en muchos casos, cuando se habla de acciones afirmativas, se dice que las acciones afirmativas son desiguales porque se proveen para unas mujeres o para las mujeres acciones que no se proveen para los hombres. Y no es que sean acciones políticas las acciones afirmativas sean desiguales. Lo que pasa es que no puede darse un trato igual a lo que es desigual. Y esto es un punto de partida fundamental para poder entender la importancia de las acciones afirmativas. Insisto, no puede darse un tratamiento igual a lo desigual. Si los hombres no han sido históricamente discriminados como lo hemos sido las mujeres, no podemos pensar, ¿cierto?, que para llegar, digamos, como en el marco de una carrera de competencias, arrancar desde un punto cero, tienen que crearse algunas acciones que puedan permitir que estemos en el mismo punto de partida. Aquí, pues siempre me gusta como poner un ejemplo. Pensemos en que vamos a hacer una competencia, no sé, pienso en correr, ¿cierto? La competencia de los 400 metros en la corrida, ¿cierto? De atletismo. Y pensemos que cada beneficio que vaya teniendo una persona significa un avance a un punto de partida de 10 metros. Entonces pensemos en que a las mujeres se les pone en el punto cero, pero los hombres, por el solo hecho de ser hombres, ya no tienen que recorrer 400 metros, sino de los 400, 360, por ejemplo, 390. Que ese hombre, además, si ha tenido educación o acceso a educación, corre 10 metros más para su punto de inicio. Que si tiene dinero, que si tiene educación, que si tiene una profesión, que si es indígena, que si es afrodescendiente, que si es de la zona rural, que si es de la zona urbana. Es decir, pensemos en que cada una de esas decisiones, cada una de esas condiciones nos va acercando 10 metros a la meta. No es lo mismo entonces, no es el mismo el punto de partida de la mujer que es indígena, que es afrodescendiente, que es pobre porque no tiene un trabajo, que no tiene, digamos, una profesión, que está en el punto de inicio, los 400 metros, a un hombre que ha tenido todas esas garantías o inclusive una misma mujer que ha tenido esas garantías, ¿cierto? No tengo yo las mismas condiciones o posibilidades de acceso a una mujer que no ha tenido acceso a educación, es una mujer con muchos hijos, por ejemplo, que depende económicamente de su pareja o de la tierra, de las condiciones del conflicto armado en una zona determinada, no tiene las mismas condiciones de acceso, por ejemplo, a las que tengo yo. Entonces, si partimos en una carrera de obstáculos, por ejemplo, claro, yo estoy 100 metros avanzada en relación con esa otra mujer, ¿cierto? Eso significa que yo solo tendré que trotar o avanzar 300 metros, mientras esta mujer, por más que se esfuerce, tiene 100 metros de más. Eso significa que el punto de partida, y esto es lo importante para entenderlo, el punto de partida no es el mismo para todos. Y por eso también, digamos que dentro del proyecto todo el tiempo se habla de entender que existe un enfoque interseccional. Ese enfoque interseccional, y digamos que aquí ya se recoge el segundo enfoque, el primero es el enfoque de género, por qué es importante hablar de las mujeres, un enfoque diferencial, y por qué el enfoque interseccional, y es que debe considerarse todas las condiciones para crear políticas y propuestas que en efecto garanticen el mismo punto de partida para las mujeres. ¿Esto qué significa? Y hasta ahora como conclusiones que siguen siendo retos para las mujeres, por ejemplo, el tema de la erradicación de las violencias o la desnaturalización de las mismas. Es necesario que todos los días sigamos entendiendo que las violencias contra las mujeres no son un asunto digamos, natural, que está dado per se, sino que son un asunto de lo cultural. Y que como son un asunto de lo cultural, son susceptibles de transformarse, de erradicarse, de cambiarse, de abolirse, ¿cierto? Todo lo que es cultural es susceptible de cambios y transformación. Y digamos que aquí se hace necesario que conozcamos, que entendamos,
¿cierto? Y que empecemos a propiciar acciones para erradicar esa violencia en la vida de las mujeres. Y pues lo primero es reflexionar con los tipos de violencia, ¿cierto? Y es que en muchos escenarios sigue pensándose, por ejemplo, que solo se habla de violencia cuando las mujeres están violentadas físicamente, cuando tienen chichones morados o están reventadas o etcétera, ¿cierto? Cuando hablamos de las violencias contra las mujeres, tenemos que considerar que digamos, las violencias son todas afectaciones en salud física y en salud mental y todos los daños que pueden causarse en la psiquis o en el cuerpo de las mujeres o en las relaciones que estas mujeres tejen, ¿cierto? Y en ese sentido podemos hablar de que existen muchísimas formas de violencia, que hay violencia psicológica, que hay violencia física, que hay violencia simbólica. Cuando pensemos en violencia simbólica, simple y exclusivamente pensemos en medios de comunicación que todo el tiempo nos están poniendo a las mujeres como si fuéramos un objeto del deseo o un objeto del consumo. Cuando pensamos, por ejemplo, en la promoción de un producto para vender, pensamos en que las mujeres siempre tienen que salir como si fueran objetos del deseo, objetos del consumo también, ¿cierto? Y no sujetas del derecho. Entonces siempre se nos tiene que promover nuestros cuerpos, ¿cierto? Además, pues cargados de un estereotipo de que debemos ser mujeres de determinado color de piel, de determinadas condiciones o características físicas, 90, 60, 90, imponiéndonos también un estereotipo de belleza que hace que también para nosotras las mujeres signifiquen o representen una violencia simbólica, ¿cierto? Porque si no nos ajustamos a esos estereotipos, a esos márgenes convencionales o tradicionales, pues entonces no encajamos en el modelo, y no encajar en el modelo entonces significa que estamos siendo excluidas, ¿cierto?, de muchas posibilidades o condiciones. Siempre entonces será necesario ponerse los lentes morados y frente a cualquier situación evaluar qué de violento puede existir, ¿cierto?, para empezar a desnaturalizar esa violencia contra las mujeres como un asunto que sigue siendo histórico. Será necesario seguir conquistando otros derechos y lograr la efectividad de los mismos, siguen siendo parte de la agenda de hoy. Por ejemplo, decidir libremente frente al tema de derechos sexuales y reproductivos, el no condicionamiento, frente a temas, por ejemplo, de interrupción voluntaria del embarazo, sigue siendo una conquista pendiente o un asunto pendiente en la agenda de las políticas públicas de las mujeres. Y pues por supuesto el tema de la participación política igualitaria o paritaria que llamamos. Y aquí quiero entrar, digamos, como al tercer punto de la agenda o de esta charla o de esta conferencia, y es frente a cómo estamos a las mujeres en la política. Y aquí será necesario empezar por decir que las mujeres no somos una cuota, las mujeres no somos una cifra y que se requiere necesariamente de una participación efectiva en todos los escenarios de decisión pública, ¿cierto? Y eso significa que necesitamos que las mujeres sigamos participando en los escenarios donde podemos tomar decisiones, y hay que superar lo que tenemos hoy. Y quiero darles, digamos, como unas cifras de lo que hoy las mujeres representamos en nuestro país. Las mujeres hoy representamos el 15.6% en relación con ese 100% de gobernadoras en el país. Tenemos un 12.2% de alcaldesas en el país comparadas con un 88.8%, 87.8% de alcaldes hombres. Somos el 16.7% de diputadas en el país, ¿cierto? Esto significa que hay un 84% de diputados hombres en comparación con un 16% de mujeres, y que somos un 16.6% de concejalas en el país. Esto de conformidad como con cifras que ha dado ONU Mujeres y otras instancias o autores que interpretan, digamos, como todo el tema, o que son intérpretes autorizados de este tema de la participación política de las mujeres. Esto significa en las cifras generales que las mujeres no tenemos ni siquiera el 20% de posibilidades de participar en política, y eso es grave todavía, ¿cierto?
porque pues digamos que se ha creado una estrategia 50-50 a 2030 como una estrategia para avanzar hacia la paridad y la participación política de las mujeres en el nivel nacional, regional y territorial, ¿cierto? Es decir, todavía estamos con un reto absoluto y es alcanzar que ya no seamos solo el 20%, sino que seamos el 50%. ¿Y por qué? Y aquí voy con el cuarto punto de mi intervención. ¿Por qué es que es importante que las mujeres participemos en política? Y aquí es necesario resaltar que hay que hacer, pues cuando hacemos el ejercicio uno a uno en cada uno de los territorios, invito, digamos, a los excombatientes o a los participantes de este diplomado a que puedan acercarse a este ejercicio y poder evaluar de cuál es la participación de las mujeres en los escenarios locales. Entonces, a que puedan evaluar si son 13 concejales que hay en un municipio determinado, cuántas son mujeres de las gabinetes que integran, digamos, las gobernaciones o las alcaldías municipales, cuántas personas o cuántas mujeres ocupan, por ejemplo, las secretarías, ¿cierto? Y se van a ver y se van a dar cuenta que este ejercicio es bien interesante hacerlo porque nunca superan el 20%. Eso significa que las mujeres seguimos estando en una posición desigual y desequilibrada en relación con los hombres en lo que tiene que ver con el tema de participación política. Y bueno, ¿por qué es importante que las mujeres participamos en política? Pues porque los temas de las mujeres son asuntos de interés público y porque los temas o los intereses y las necesidades de las mujeres siempre se resuelven también en lo público, ¿cierto? Y para eso, digamos, es importante hablar de que se definen los intereses de las mujeres en las políticas públicas. Y aquí vengo como con el quinto tema, para ir, digamos, un poco redondeando qué son las políticas públicas, y aquí quiero aprovechar como para hacer un reencuentro, un recuadre de lo que hemos venido hablando. ¿Cuál es la relación del enfoque de género? ¿Cuál es la relación de la participación de las mujeres en política? ¿Y cuál es la relación con la política, las políticas públicas? Y aquí es necesario decir que cuando las mujeres estamos en espacios de decisión, podemos tomar y adoptar políticas públicas que sean favorables a nuestros intereses y que reconozcan, digamos, que unos impactos diferenciados que van existiendo en relación con los temas de las mujeres. Entonces, ¿para qué es importante? Para superar las brechas históricas y las barreras de acceso que han marcado nuestro trayecto como mujeres en la historia. Para eso es necesaria nuestra participación en los escenarios políticos o en los escenarios de participación política. Aquí quiero, pues digamos, como encuadrar algo chiquito, y es ¿qué es una política pública? Muchos podrán preguntarse, y aquí voy a enunciar que las políticas públicas son acciones, medidas, leyes y prioridades de gasto, es decir, tiene que ver con el presupuesto también, con lo que monetariamente se destina sobre un tema que el Estado, por eso es política pública, porque son asuntos que, acciones, medidas que implementa el Estado para diseñar y gestionar la satisfacción de necesidades propias de una sociedad. Y si estamos hablando de necesidades, estamos hablando de necesidades de la sociedad en general y en este caso, pues también como de las mujeres en particular. Y cuando hablamos de necesidades de las mujeres hoy en día, pues nos preguntamos cuáles son las necesidades, y yo siempre me respondo que son como dos. Una, la necesidad de satisfacción básica de derechos, ¿cierto? Acceso o garantía de derechos. Cuando hablamos de derechos, ¿qué hablamos? Hablamos de derecho a salud, a educación, a vivir una vida libre de violencia, a vivienda, que es el caso que nos ocupa en este caso determinado, ¿cierto? Y una segunda necesidad de las mujeres es que se reconozca el impacto diferenciado de muchas cosas o de muchos temas en los asuntos de las mujeres, ¿cierto? O en nuestros cuerpos y vida como mujeres. No es lo mismo, y también se verá mucho como en este diplomado, en el trayecto de este diplomado, no son los mismos los impactos que tienen la gestión del riesgo, la gestión del agua, la gestión de los desastres sobre la vida y los cuerpos de las mujeres a las gestiones que tienen o digamos los impactos que tienen en la vida de los hombres.
Entonces, aquí para terminar, digamos, también como la exposición voy a centrarme en las necesidades específicas de las mujeres en lo que tiene que ver con garantías de derechos y específicamente el tema del derecho a la vivienda, el derecho a la tierra, ¿cierto? El acceso de la mujer rural a la propiedad rural, ¿cierto? De las mujeres. Y aquí quiero, digamos, como decir que también en lo que respecta a la vivienda o el acceso a propiedad, ha existido un trato que ha sido asimétrico para las mujeres, que hoy en día sigue siendo necesaria la incorporación de acciones afirmativas. Recordemos que decía ahorita que las acciones afirmativas son todas esas acciones para promover que estemos en un punto de partida similar, ¿cierto? Si históricamente no hemos sido tratadas de la misma manera, no podemos dar un trato igual a lo que es desigual. Entonces tenemos que promover acciones para propiciar que el punto de partida sea el mismo. Entonces, como nunca ha existido la misma forma o el mismo trato simétrico para las mujeres, es necesario emprender acciones afirmativas. Y aquí es necesario, digamos, como enunciar algo que se ha decantado en múltiples estudios, inclusive que el DANE en su último censo realizado en el 2018-2019 ha decantado, y es que la tenencia de la tierra en Colombia por parte de las mujeres es escasa y que no supera actualmente el 25% según el Censo Nacional Agropecuario. Es decir, hoy en día del 100% de la tenencia sobre la tierra o de los títulos que han sido adjudicados o que tienen, digamos, un registro formal, tan solo el 25% pertenece a las mujeres. El Censo Nacional Agropecuario, cuando estamos hablando de mujeres rurales, así lo identifica. Solamente el 25% de propietarias en relación con ese 100% siguen siendo mujeres o son mujeres. Eso significa que el acceso a la tierra o a la propiedad o titulación de la tierra hoy en día sigue siendo 75% hombres, 25% mujeres. Eso significa a todas luces que hay un tratamiento asimétrico en lo que tiene que ver con la titulación de o garantía o acceso de las mujeres a tierra o a vivienda. ¿Y por qué? Porque volvemos a la pregunta de por qué sigue siendo, digamos, desigual, y aquí hay que hablar de que existen, digamos, como algunas barreras de acceso a la tierra para las mujeres, y voy a enunciar así de manera rápida digamos algunas. Hay falta de información de las mujeres frente a los derechos, y aquí quiero mencionar o rescatar que se han creado algunas acciones afirmativas. Voy a pasar muy rápido por asuntos de tiempo, de que existe la ley 30 del 88, que es una disposición, una ley que establece que la adjudicación es para la pareja de los bienes baldíos, debe ser una adjudicación que se propende para las parejas, y que esta ley contiene algunas disposiciones para mujeres que son jefas del hogar. Está la ley 60 de 1994, que reafirma la titulación conjunta obligatoria, es decir, la titulación de bienes baldíos no se debe realizar a nombre del masculino, ¿cierto?, de jefe del hogar, sino que debe ser una titulación que se cree para la pareja. Está la ley 731 de 2002, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales. Está la ley 861 del 2003, que habla como de las mujeres rurales cabezas de familia y promueve una serie de acciones afirmativas para estas mujeres rurales cabeza de familia. Y está la ley 1900 del 2018. Ojo, esto es fundamental en el escenario actual de los antiguos excombatientes que habitan los AETCRs. Y es que esta ley 1900 de 2018, al igual que la política pública de vivienda de interés social, que está contenida, digamos, en la resolución 0536 del 19 de octubre del 2020, promueven o establecen algunos criterios de equidad de género en la adjudicación de tierras baldías para las mujeres. Y aquí será súper importante que en el marco de este proyecto esto sea considerado, estos criterios de equidad de género para la adjudicación de tierras baldías y estas acciones afirmativas que se promueven en esta política pública de vivienda de interés social para mujeres también, que tiene o incorpora dentro de los principios esta resolución que contiene la política pública un enfoque de género. Específicamente dentro de los principios que guían esta resolución
habla de la existencia de acciones afirmativas para las mujeres en lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra. Hablamos de que significa o representa otra barrera de acceso para las mujeres a la tierra, por ejemplo, el tema de los privilegios masculinos en el derecho civil. Pues los hombres siempre han intervenido en la economía y los hombres siempre han sido titulares de nosotras las mujeres, y lo decía ahorita cuando hacía el recorrido histórico, solo desde la década de los 30 empezamos a disponer, usar y disponer de nuestros bienes, es decir, ha sido históricamente privilegiado el tema de lo masculino en relación con los sistemas de derecho civil. Ha existido un sesgo de género en los programas estatales, y es importante aquí resaltar que las mujeres en muchas ocasiones no asisten porque no son convocadas cuando el Estado implementa algunas medidas de adjudicación a tierras, por ejemplo, o las mujeres no asisten porque son cuidadoras y tienen todo el tiempo que cuidar, por ejemplo, a los menores y no tienen con quién dejarlo, ¿cierto? Y ese rol de cuidadora las pone en unas obligaciones que son mayores y que hace que se pierdan de algunas posibilidades también. El tema de género es sensible y siempre ha sido sensible, lamentablemente, a la voluntad política del gobernante de turno. Hay una implementación que es débil en la política, en los programas, y aquí es necesario resaltar que el marco jurídico muchas veces no se corresponde con las prácticas institucionales o las prácticas, digamos, de los entes territoriales y de los entes municipales en relación con las políticas públicas de las mujeres. Y pues obviamente no hay una priorización en el otorgamiento, por ejemplo, de subsidios familiares a mujeres, y esto esperamos sea superado con esta nueva política pública de acceso a mujeres rurales. Ya hablamos entonces de garantías de derechos como una necesidad de las mujeres, y aquí para finalizar será necesario resaltar el segundo punto, que resaltaba como un asunto del reconocimiento de impactos diferenciados que tenemos las mujeres respecto a algunos temas específicos. Y aquí, digamos, esto lo van a abordar los conferencistas o los expertos en otros temas, específicamente en gestión de riesgo, gestión de agua y gestión de vivienda. Pero en el marco de este proyecto, por ejemplo, será necesario resaltar que existen unos impactos diferenciados para las mujeres en relación con muchos temas. Hay unos impactos diferenciados, por ejemplo, para las mujeres en el marco del conflicto armado, y todas lo sabemos, ¿cierto? Los cuerpos de las mujeres son utilizados en el marco del despliegue de una guerra como botines de guerra. Entonces, por eso la violencia sexual, por ejemplo, es una violencia que se perpetra mayormente contra las mujeres en el escenario del conflicto armado, porque nuestros cuerpos siguen pareciendo, siguen siendo para los ejércitos armados botines de guerra, ¿cierto? Y hay unos impactos diferenciados en lo que tiene que ver con la gestión de vivienda, con la gestión del agua, con la gestión de desastres naturales y con la forma en que se percibe también como la gestión o la vivienda misma. Aquí quiero resaltar como algunas ideas fuerza, y es que en la gestión del riesgo, del agua y de los desastres hay unos impactos diferenciados. Ejemplo, debe pensarse en que la vivienda debe ser un entorno seguro para las mujeres, ¿cierto? Y que tiene que pensarse, y es necesario que en el marco de este proyecto se reflexione con que ese hecho de que sean entornos seguros para las mujeres requerirá de que la sola infraestructura o la puesta en marcha de este proyecto de vivienda debe procurar que no haya violencias. Entonces debe procurarse que las mujeres tengan entornos seguros, tengan puertas. No sabemos lo mucho que puede marcar en diferencia, por ejemplo, una puerta dentro de una vivienda cuando hay hechos de violencia, ¿cierto? Llega un esposo que está bajo efectos de sustancias psicoactivas o de sustancias embriagantes, que se torna violento. Una puerta dentro de una vivienda puede ser un espacio, un entorno seguro para las mujeres,
y marcar, digamos, una situación diferenciada en la perpetración de una violencia contra las mujeres. Entonces, las viviendas también deben ser o deben tornarse como espacios seguros para las mujeres, y hay que reconocer que, por ejemplo, al interior de la vivienda, por eso hay unos impactos diferenciados para las mujeres. La vivienda al tiempo debe ser un entorno para garantizar la ejecución o la llevada a cabo de otros derechos. Hay unos impactos diferenciados en la gestión del agua, entendiendo de la gestión de riesgo, entendiendo también que las mujeres somos como las principales cuidadoras, porque a las mujeres nos toca también gestionar, por ejemplo, el agua, y eso significa que cuando el agua o los afluentes de agua están muy lejanos, las mujeres tenemos que, digamos, disponer de unas trayectorias muchísimo mayores para llegar a esos lugares donde están las aguas, que cuando no hay, por ejemplo, acceso a agua potable, hay mayor posibilidades de adquirir enfermedades, ¿cierto? Y esa gestión de las enfermedades, ese cuidado frente a los niños, niñas, adolescentes, frente a las personas de la tercera edad, es mayoritariamente un asunto de las mujeres, ese cuidado y esa disposición, y eso significa que hay unos impactos diferenciados, por ejemplo, también en esa gestión del agua, en lo que tiene que ver, que las mujeres somos mayoritariamente quienes proveemos los alimentos, que si no tenemos un acceso a agua potable, la fuente de alimentación será distinta, y eso significa, insisto, lo que hablaba hace un momento, el tema de la posibilidad de contraer algunas enfermedades. Se trata también de que en la gestión de desastres las mujeres tenemos unos impactos diferenciados, y a lo largo de este diplomado seguramente se irán abordando, y por los expertos y los conferencistas seguramente también se irán tocando, o si no, pues por los talleristas o los encargados de llevar a cabo, digamos, estas gestiones, es importante que se resalte. Siempre será, pues, como para concluir, importante entender que dentro de cualquier proyecto, dentro de la gestión de cualquier situación, debe tenerse una incorporación, una mirada con un enfoque de género que comprenda esas desigualdades históricas de hombres y mujeres, un enfoque interseccional que comprenda también como esas condiciones específicas que vamos teniendo dependiendo del sexo, de la raza, del género, de las condiciones de ruralidad o de urbanidad, y que será siempre necesario para la adopción de las políticas públicas comprender la integridad de las condiciones a que estamos sometidos los seres humanos, y pues específicamente en el marco de este diplomado o en el marco de este proyecto, que a ustedes como sujetos excombatientes, signatarios de un proceso de paz bien importante que ha sido histórico en este país, los habitan también, ¿cierto? El hecho de ser excombatiente en una sociedad como la sociedad colombiana, sin duda alguna, las pone y los pone en unas situaciones distintas a las que tenemos otros sujetos, que nunca hemos sido sujetos participantes directos de las hostilidades, como se denomina como en el derecho internacional humanitario. Entonces, un poco de esto es un tema largo, es un tema que ha estado en construcción, que seguirá estando en construcción, pero digamos un poco el propósito de esta conferencia era ese, hablar de por qué es importante la incorporación de ese enfoque de género y ese reconocimiento de las discriminaciones, de la necesidad de la adopción de acciones afirmativas en cualquier tipo de política pública, y por qué se hace necesaria la participación política de las mujeres para alcanzar la paridad, y para que las mujeres podamos ser partícipes también de las decisiones que nos afectan en las políticas públicas. Bueno, muchas gracias. Los invito a que sigan todo el tiempo como inquietándose con esta situación. Gracias. Gracias, Tatiana. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora Paola, por esta pertinente e interesante conferencia. Esperamos verlos en otros espacios y verlas.